En mi casa el color de mi biblioteca es un color viejo, ¿no? El color tostado de libro viejo, y cuando la gente entra me dice, hombre, esta biblioteca es una herencia o donde en fin, la has recibido. Digo, no, la mayor parte son libros del Rastro. Y entonces la gente suele decir, pues es que yo no encuentro nunca nada en el Rastro. Y yo pregunto a continuación siempre, pero no, pues ¿cuántas veces has ido al Rastro? ¿No? Hombre, he ido 3 o 4 veces, hombre, 3 o 4 veces no salen 7.000 libros escogidos, ¿no? Entonces, el libro está dedicado a los que nunca encuentran nada, incluso a aquellos que buscándolo no lo encuentran, ¿no? Pero también está dedicado a Bonet, a Juan Manuel Bonet, que es mi compañero de Rastro, y porque él encuentra casi todo, ¿no? Porque su nombre lo compensa. Pero lo importante en el Rastro no es tanto encontrar como buscar. Todos estamos buscando en la vida cosas. Muchas las encontramos y otras, seguramente las más importantes, no las encontramos. O sea, el hombre lleva buscando desde el origen de los tiempos la eterna juventud y la inmortalidad, y esa no la acabamos de encontrar. Por tanto, sin el deseo de encontrar cosas importantes no podemos estar en la vida. El campo de batalla en el Rastro, ahora estamos en Sevilla. En Sevilla también hay un Rastro, el de la calle Feria, el Jueves. Yo creo que llegó a hacerse también en una época en la Alameda de Osuna. El Rastro de Madrid ha exportado el nombre de Rastro a todas las ciudades de España, y yo diría que en muchos casos en Sudamérica también se denomina con la palabra Rastro. Rastro viene de Madrid, de un sitio concreto donde había unos mataderos y las reses dejaban un rastro en la tierra, un rastro de sangre, y por eso se empezó a conocer el barrio como el barrio del Rastro. Entonces era el barrio más humilde de Madrid, en los barrios bajos, y de ahí la palabra rastrero y barrio bajero, que antiguamente no tenían estas connotaciones inicuas que les damos hoy, sino que eran incluso timbre de gloria, porque los barrio bajeros y rastreros en Madrid eran gentes que se portaron de una manera muy gallarda y muy valiente en la francesada de 1808, ¿no? Y esto es lo que hay. El campo de batalla es estos barrios bajos, este Rastro de Madrid, que es, como todo el mundo sabe, o todo el mundo que haya tenido interés, pegado a los barrios bajos, es decir, al lado de la calle Embajadores, al lado del Portillo de Embajadores y al lado justamente del Mercado de Toledo, que en su día fue también un matadero de reses, pasó luego a ser un mercado de pescado, y entre los dos mataderos, el de arriba y el de abajo, estaba el Rastro. Sí, porque llevo muchos años llevando al Rastro, llevo 40 años, y siempre he querido escribir este libro. Primero, porque el único libro que cuando yo empecé al Rastro, que había del Rastro, es un libro sorprendente, es muy brillante, Gómez de la Serna, pero es un libro que es más, como casi todos los de Gómez de la Serna, es un libro más sobre Ramón Gómez de la Serna que sobre el Rastro. Es un libro con páginas geniales, pero un tanto, no te aclaras mucho, no sabes nada de la historia del Rastro, sales sin saber muy bien por qué el Rastro está donde está, qué era ese mercado tradicionalmente, qué es lo que se vendía, tampoco en el libro de Ramón se cuenta qué es lo que hace que busquemos en las cosas viejas y qué tienen las cosas viejas que no tienen las nuevas, qué nos dan las cosas viejas que no tienen las nuevas. Y por último, tampoco hay, digamos, en el libro de Ramón, tampoco hay una sistematización de la práctica del Rastro, cómo compramos, si regateamos, si no regateamos, en fin, todas esas cosas. Y a mí me parecía, de hace muchísimos años, que este libro faltaba, y yo me he demorado mucho tiempo sin hacerlo. Sí, el Rastro, porque tú llegas allí, el barrio del Rastro solo cobra vida. Antes era todos los días, ¿no? Y entonces tú ibas mañana y tarde y había una cierta animación, había puestos en la calle, en la acera, pero a raíz de la reforma de Tierno Galván, el Rastro se redujo enormemente de espacio, y se redujo sobre todo temporalmente solo a las mañanas de los domingos. Hay tiendas que abren mañana o tarde, pero el barrio en realidad está desolado por las tardes y los días y todos los días de la semana. Es un barrio muy metafísico, parece que es un barrio de Quirico, es un barrio muy feo, donde no hay nada, no hay monumentos, no hay iglesias, solo hay casas viejas y feas.
además, o sea, ni siquiera son esas casas que son viejas pero tienen un cierto carácter. En el rastro las casas han dejado de tener carácter hace muchísimos años, ¿no? Pero al mismo tiempo el domingo se transforma, ¿no? Cuando presentamos el libro en Madrid, un periodista del ABC tituló al día siguiente su crónica de una manera que creo que es muy exacta, ¿no? Decía, en el rastro todos los domingos son de resurrección. Y es verdad, porque en el rastro resucitan las cosas todos los domingos, cosas que normalmente van a morir, porque es el último paso antes del basurero, y de pronto como que resurgen, y porque hay alguien que les ha dado un valor que no habían descubierto otros, y eso que iba directamente camino del basurero se detiene, y a veces no solamente se detiene, sino que empieza una nueva vida mucho más vigorosa que la que teníamos. Y eso es maravilloso, y eso es lo que hace que el espectáculo del rastro sea un espectáculo tan jovial y tan luminoso, ¿no? Porque estamos asistiendo constantemente a cosas que se recuperan y que se ponen en circulación, y eso a la gente le pone de buenísimo humor. En el rastro hay una cosa estupenda, ¿no? Que es que los que venden las cosas viejas y los que las compran se conducen con ellos de una manera muy respetuosa. Primero porque saben que la mayor parte de esas cosas va a tener un fin que no merecen, que es injusto, pero también saben que todas esas cosas llegan significando algo para alguien que es el que lo va a encontrar, y que además esas cosas fueron preciadas o fueron amadas o participaron de la vida de la gente, y que por tanto tenemos que tratarlas con respeto. Una tetera, y de pronto, bueno, es que esa tetera ha estado sirviendo el té durante 50 años a unas personas que ya han muerto probablemente, pero que fueron felices y desdichadas alrededor de esa tetera. Bueno, algo de la dicha y de la desdicha de esas personas se ha contagiado en la tetera, y el rastrero y el que lo compra lo sabe y lo percibe, y eso es lo que hace que la gente, antes de mofarse o de bromear con las cosas viejas, las mire con una cierta curiosidad, pero también, insisto, con un poco de respeto. Bueno, el rastro es engañoso, porque cuando yo empecé a ir al rastro en los años 70, siempre te encontrabas personas mayores que te decían, oh no, el rastro bueno era el de hace 50 años, y es verdad. Es decir, los rastros, no hay rastros mejores o peores, el rastro será siempre lo mismo, porque nosotros estamos fabricando constantemente antigüedades con las cosas nuevas que tenemos. Esta es una pluma que yo he comprado hace 3 o 4 años, pero dentro de 50 años es una antigüedad. Y con quien dice esta pluma, dice 25 cosas, o sea, mis gafas, mis chaquetas, unas irán probablemente al basurero, pero otras se venderán, otras de los objetos que tenemos. Por tanto, no hay un rastro mejor que otro. Los rastros son diferentes, y cosas que nosotros dábamos mucho valor, es verdad que en el rastro hace 150 años se compraban cuadros del Greco en el rastro, pero no era porque fueran tontos los de hace 150 años, sino porque realmente no había nadie que hubiera descubierto el valor del Greco. Dentro de 50 años seguro que hay unas personas que descubren en cosas que nosotros no valoramos algo que para ellos es muy significativo y que les va a ayudar mucho, y que nosotros no tendríamos ningún interés en ellos, en esos objetos, pero alguien dentro de 50 años dirá, qué maravilla, porque he encontrado esta pluma, y para mí esta pluma dice mucho más que todos los ordenadores de dentro de 50 años. Esa es un poco la mecánica del rastro. En parte ha ido decayendo, pero no desaparecerá nunca. Ha ido decayendo por 2 razones, a mi modo de ver. La primera de todas es porque el gran rastro en el mundo está hoy en Internet. Son millones y millones de objetos con una cierta facilidad. Pero hay una diferencia entre Internet y los rastros presenciales o los rastros reales. Tú en Internet has de buscar las cosas activamente. Tú tienes que poner el objeto que buscas y te aparecen 700, comparas, pero buscas. En el rastro no buscas, en el rastro encuentras. Tú vas mirando cosas y de pronto algo en lo que no habías pensado lo encuentras. Y eso es mucho más importante, porque lo encuentras con un contexto.
En Internet no hay contexto, por tanto no hay sentimentalidad prácticamente ninguna. En el rastro solo hay sentimentalidad y objetos. Hay que tener en cuenta que normalmente en el rastro tú encuentras lo que no buscas y te llevas lo que no necesitas. Pero con todo eso, finalmente, es imprescindible cuando lo encuentras. Y ya, yo el otro día no quería ir al rastro porque hacía un mal tiempo horrible. Finalmente, a regañadientes, yo mismo me impuse ir al rastro y encontré un grabado de un grabador francés de los años 20, precioso, maravilloso realmente, del que yo no tenía ni idea, absolutamente. Es decir, yo encontré algo que no buscaba, me llevé algo que en principio no necesitaba, porque yo me he pasado 65 años de mi vida sin saber quién era este de Fleury, y de pronto resulta que es un cuadro que ya no podrá estar fuera de mi vida. Ha formado parte de mi vida, es parte importante de mi vida. Bueno, eso es lo que nos da el rastro. Bueno, en el rastro, de una manera muy gráfica, digo que es como una partida de póker jugado con las reglas del mus, ¿no? Porque primero todo el mundo está con la cara de palos para no traslucir emociones, pero al mismo tiempo se permiten unas ciertas señas, ¿no? Indicios. En el rastro todo es muy sutil, porque bueno, es parte de la diversión de la vida, ¿no? Es decir, esto que no tiene valor o que yo creo que no tiene valor, lo tiene, pero yo lo quiero avalorar, no quiero comprarlo más barato y por tanto no quiero que se vea el interés que tengo en ello. Una regla, en fin, de oro es que en el rastro las cosas no se deben preguntar nunca el precio con la cosa en la mano, sino tienes que dejarla en el suelo para que no vean mucho interés. En fin, esas cosas que da el rastro, pero que las sabe todo el mundo. Y sabiéndolas todo el mundo, parece que no, pero bueno, todo el mundo hace ese rito. Claro, porque entonces en el rastro al principio dices, no, yo tengo una cosa espléndida, esto es una maravilla, tal, y entonces te hacen el gran artículo del rastro. Entonces el paso siguiente es cuando pierdes la inocencia, porque eso que era extraordinariamente importante no te dan más que 2 euros. Entonces todo el artículo que te han hecho antes pues ha venido abajo. El rastro, el regateo es fundamental, porque nunca hay que pedir en el rastro lo que valen las cosas, sino pedir por la. ¿Qué vale eso? Pues no sé, no, ¿qué pide usted por eso? Porque ni usted ni yo sabemos lo que vale. La inmensa mayoría de las cosas que van al rastro no tienen un valor determinado, porque no lo tienen, porque ya ha pasado su momento, porque ha dejado de tener cotización y valen lo que tú quieres que valgan. El rastro es la frase que se dice más, ¿qué vale esto? Lo que usted quiera darme. Si usted me da 100, vale 100, si usted vale 50, a lo mejor no se lo doy, pero es lo que entre los dos acordemos. Por eso es importante regatear siempre. Yo digo en el rastro, en el libro, que se debe regatear por caridad, porque si un rastrero te pide, por ejemplo, 100 y tú inmediatamente sacas tu cartera, le das los 100, le estás haciendo un hombre desdichado, porque pensará, bueno, le he pedido 100, no me ha regateado, seguramente valía 500. Y entonces, por consideración, se ha de regatear siempre. El futuro, el mismo que tiene hoy, que ha tenido siempre, siempre habrá rastro, porque siempre habrá cosas viejas que sean más elocuentes que las cosas nuevas, que digan más cosas que las nuevas, y siempre habrá gentes que busquen en el pasado respuestas que no tienen con las cosas de su presente. Y por tanto, rastros va a haber siempre, no se va a acabar nunca. Será diferente porque cada rastro responde a el momento de la actualidad. Es decir, el rastro de 1900 estaba lleno de gramolas, por ejemplo, ¿no? El rastro de 1975-80 empezó a llenarse de máquinas de escribir eléctricas, porque empezaron los primeros ordenadores. En el año 1960 se llenó de máquinas de escribir manuales, porque empezaron las automáticas, las eléctricas, ¿no? A cada época coge unas cosas y suelta otras, y todas esas cosas que va soltando son las que hacen el rastro. En el rastro, por ejemplo, llegará un momento en que seguramente, como los vinilos, las cintas de vídeo
de Betacam o no sé cómo se llamaban, pues sean objeto codiciado, como hemos visto. O sea, la gente que jugaba con sus muñecas de pronto ha visto que sus Barbies de 1950 son objetos de colección, o, sin ir más lejos, el número 1 del TVO de Superman, el primer cómic de Superman, se ha subastado en Estados Unidos un ejemplar de la primera edición por $1,5 millones. Es decir, que el cuento, el cómic que estaba leyendo un niño en una granja de Minnesota que le compró su padre por 2 centavos de dólar, pues de pronto ha pasado en 100 años, prácticamente en 80 años, ha pasado a valer una fortuna. Por tanto, el rastro no acabará nunca, porque estamos constantemente haciendo cosas viejas y cosas antiguas con las nuevas, claro. Yo encuentro que es un libro, sobre todo a la amistad de los que, primero a la persona a la que le he dedicado el libro, obviamente, pero también a todos los amigos con los que compartimos el rastro. Es un homenaje a los rastreros que venden cosas, a los rastreros que las buscamos, a los gitanos que van allí acompañando a sus seres queridos para vender, a los que venden, a los que compran, a los que buscan, a los que no encuentran nada. Eso es lo importante, a los que van con una historia. Las cosas, al fin y al cabo, son cosas, pero las cosas se quedan aquí. Lo que no muere nunca es la historia, ¿no? Es la poesía.